Bien, mis amados, estamos tocando una serie poderosa, la liberación, el pan de los hijos. Diga conmigo, la liberación es mi pan. Poderoso, porque ¿para quién es la liberación? Para los hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Aleluya, por eso la liberación es para ti. La liberación, el pan de los hijos. Y hoy vamos a tocar el tema, cómo entran y cómo se expulsan los demonios. ¿Cómo es que entran y cómo es que se expulsan los demonios? Vamos a la palabra, Marcos capítulo 9, verso 17 al 21. Marcos 9, verso 17 al 21 dice así. Alguien le dijo a Jesús: Maestro, te traía a mi hijo porque tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que el espíritu lo toma, lo arroja al suelo y lo hace echar espumarajos por la boca y crujir los dientes, y mi hijo se queda tieso. Pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu, pero no lo lograron. Entonces Jesús le dice: oh generación incrédula, le respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traigan aquí al muchacho. Así lo hicieron, pero cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con tal violencia que éste cayó al suelo, se revolcó y echó espumarajos por la boca. ¿Cuánto tiempo lleva en estas condiciones?, le preguntó Jesús al padre. Desde pequeño, contestó. Amén. Mis amados, vemos aquí una situación tremenda. Un padre de familia que ama a su familia y ama a sus hijos, pero su hijo es tremendamente atormentado por un demonio. Y este padre sufre viendo a su hijo de esa manera. De la misma manera, el Padre Celestial, nuestro Padre, sufre, se duele por nosotros cuando estamos siendo oprimidos por el diablo, cuando estamos siendo atacados por el diablo y no hacemos nada por ser liberados. ¿Te imaginas tú? Pásate en lugar de ese padre de familia. ¿Cómo era que este demonio oprimía a este niño? Lo sacudía, ¿cierto? Perdía la noción del tiempo, del lugar, de lo que veía. Caía a tierra, echaba espumarajo por la boca. Era tremendo. Era bien complicado para este padre. De la misma manera, es muy complicado para Dios verte así, y sabiendo que tú y yo tenemos la solución para ser libres, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo no hacemos lo que Dios quiere que hagamos para ser libres en el nombre de Jesús? Ahora, yo quiero que nos enfoquemos, porque el título de la meditación es ¿cómo entran los demonios? Y esto es clave. Esto es clave para tu vida. Esto es clave para tu vida familiar, tu vida financiera, tu vida espiritual. Esto es clave, que tú puedas entender y comprender esto. Dice así: Jesús le preguntó: ¿cuánto tiempo lleva en estas condiciones? ¿Cuánto tiempo lleva en estas condiciones?, le preguntó Jesús al padre. ¿Qué le dijo el padre? Desde pequeño, ¿sí? Jesús no estaba esperando la respuesta que le dijera: no, él lleva 8 años, 7 meses y 3 días. No, lo que Jesús estaba esperando que le dijera es: oye, ¿cómo le comenzó? ¿Qué sucedió? ¿Qué evento pasó? ¿Desde cuánto hace el niño está así? ¿Y qué le dijo él? Desde pequeño. Desde pequeño tiene este problema. Desde pequeño está atado. Es decir, Jesús nos mostró que es bien claro saber el momento en que entran los demonios. Eso es una clave precisa para empezar a solucionar los problemas de la vida del hombre. ¿Tienes tú problemas en tu familia? Empieza a mirar cuándo fue que comenzó. ¿Tienes tú problemas en la empresa? Empieza a mirar cuándo comenzaron para poder tener una respuesta y una solución a tus problemas. Mis amados, aquí Jesús le pregunta al padre: oye, papá, ¿desde cuándo hace que el niño está en estas condiciones? Desde pequeño. ¿Desde cuándo hace que tienes ese problema en tu familia, con tus hijos? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó ese problema?
Y aquí hablando de hijos, ayer les decía a mis hermanos en el ayuno, ¿por qué generalmente los niños que nacen en el Evangelio vienen a la iglesia, después cuando ya llegan a la universidad, algunos no vuelven? Cuando ya son adolescentes, algunos no vuelven, no quieren saber nada. Y yo les decía, mis amados, muchas de veces el problema es de nosotros los padres, porque un día el hijo se inventó algo y dijo, es que tengo tareas. Y entonces el padre dijo, sí, estás muy bueno, para que no me pierda el año. Y entonces el niño entendió que esa era buena excusa, las tareas, los compromisos, y ahora cada domingo se inventa una tarea, un compromiso. Y no lo obligamos, no lo forzamos. Y cuando ya vamos a querer que el niño vaya a la iglesia, que el joven ya no nos obedece. ¿Por qué? Porque nosotros mismos abrimos una puerta para que el niño tuviera una excusa para no ir a la casa de Dios. Esto es clave, porque eso es poderoso entender para nosotros ministrar bien nuestra casa y que nuestros hijos continúen el legado que Dios colocó en nosotros. Entonces, mis amados, la pregunta de Jesús es, ¿cómo entraron los demonios en ese niño? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese día? ¿Qué evento pasó? ¿Quiénes estaban ahí alrededor? ¿Qué gente estaba a tu alrededor cuando pasó eso? ¿Ve? Entonces, mis amados, vamos a ver en esta mañana cómo entran los demonios a una persona. Ahí escríbelo, toma nota para que tengas bien en cuenta cómo pueden entrar los demonios en tu vida, o entraron y tú le diste cabida. Bien, ahí, antes de comenzar, vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Señor, gracias por lo bueno que tú eres, Dios. Gracias porque tu palabra nos revela, Señor, y desenmascara al enemigo y nos da luz para entender nuestra situación, Señor, para salir de la condición en que estamos. Padre, reprendemos todo plan del enemigo, reprendemos toda mente divagante, toda apatía, toda pereza, todo desgano, todo agobio se va en el nombre de Jesucristo. Toda opresión en los aires se va en el nombre de Jesús. Y declaramos una unción de gracia, de estar atento para recibir la palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados, escúchenme, ¿cómo logran entrar los demonios en la vida y en la personalidad de la gente? ¿Cómo logran entrar los demonios en la vida y en la personalidad de alguien? Primero, cuando la persona tiene un trasfondo de ocultismo. ¿A qué nos referimos cuando decimos un trasfondo? Alguien de tu familia ha estado involucrado en las ciencias ocultas. Escúchalo bien. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus abuelos, tus amigos con quien te rodeas, la gente con que compartes, alguien que está muy cerca a ti, ha tenido un trasfondo de ocultismo. Mis amados, esto es clave entender, porque el ocultismo es tratar con dioses falsos. El que practica el ocultismo se va tras dioses falsos. Y al hacer esto está quebrantando el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dicen? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios, ni te harás imagen para adorarlos. Escúchalo bien, la idolatría, la hechicería, la brujería automáticamente expone a las personas a los demonios. Automáticamente una persona que practica esa está expuesta a los demonios, o está muy cerca de la persona, está expuesta a los demonios. Ahora, mis amados, con relación a estos dos mandamientos, dice la palabra de Dios, mis amados, que Él visitará la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios visita la maldad, la brujería, la hechicería, la idolatría de nuestros bisabuelos hasta la tercera y cuarta generación, y así sucesivamente. Ahora, mis amados,
Es como se abre una puerta para que entren espíritus inmundos y opriman a una vida. Pero alguien dirá: pastor, eso no es justo. ¿Por qué yo tengo que pagar algo que hizo mi abuelo, o hizo mi papá, o hizo mi tía, o hizo mi tío? ¿Por qué yo tengo algo que pagar? Mis amados, déjeme decirle algo. La verdad es que con el diablo nada es justo. Con el diablo tú no puedes pedir justicia. Ahora, Dios no te está condenando por tener un problema que causaron tus padres o tus abuelos, porque solo recibiremos condenación si rechazamos la solución. Ahí sí vamos a tener problemas si rechazamos la solución. Cuando rechazamos la solución de ser libres de esas maldiciones. Número 2, cuando la persona ha participado en el ocultismo personalmente, directa, indirectamente o por curiosidad. Algunos dicen: no, pastor, cuando ministramos liberación, no, yo nunca he estado. Pero un día sí fui a acompañar a mi tía y nos entraron a un cuarto todos ahí. Un día tal cosa. Cuando lo hicimos por curiosidad. Generalmente los adolescentes, las personas, alguien los induce por curiosidad a la adivinación, a las cartas, al tarot, a la tabla ouija, a la brujería. Entonces eso trae problemas a la persona, ¿cierto? Cuando fue directamente o indirectamente o por curiosidad. Y el que hizo esto está en peligro. El que curiosea y ve las películas de terror, las películas de brujería, de hechicería, eso es una puerta tremenda que se abre para que la persona sea oprimida por demonios en su vida. Ahora, mira lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice: nadie entre los tuyos, es decir, ni tú, ni tus hijos, ni nadie que viva en tu casa, deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, ni la brujería o la hechicería, ni hacer conjuros, o servir de medium espiritista, o consultar a los muertos. Escúchelo, los muertos incluyen tu papá, tu mamá, tu hijito, tu hijita que partió a la presencia del Señor. Eso es abominación contra Dios. Cuando nosotros consultamos a los muertos, porque dice la persona que las personas que mueren están durmiendo, esperando el tiempo del juicio de Dios. Ellos no pueden venir, ellos no te pueden ayudar, ellos no te pueden escuchar. Y entonces, ¿por qué si algunas personas dicen que escuchan o que ven o que oyen? Son demonios que oprimen las personas. Entonces mire lo que dice la Dios: ni hacer conjuros, ni brebajes, ni agüeros, con cosas muy sutiles que empiezan como diciendo: parta el limón en cruz. Eso es un agüero que viene de los abuelos. Tómese el agua por 9 días. ¿Y por qué no por 10 o por 11? Porque son agüeros. Y hay que tener mucho cuidado, porque de pronto nosotros estemos practicando eso sin darnos cuenta. Estamos cayendo en el lazo del ocultismo. Ahora, mis amados, dice la palabra: y por causa de estas cosas, ¿de qué? De ser agorero, hechicero, brujero, consultar a los muertos, dice, por la causa de ellos, el Señor los expulsará de la presencia de Él a estas naciones. Por causa de esta situación fue que Dios trajo juicio a los pueblos allí que vivían en Palestina, porque practicaban todas estas cosas. Es abominación para el Señor cualquiera que practica estas cosas. Número 3, las influencias prenatales. ¿Cuántos fueron algún día bebés? Y aunque no crea, yo fui un hermoso bebé. Y tú también. Escúchalo bien, mi amado. Cosas que pasan estando en el vientre de la mamá. Hay muchas cosas
por la que los espíritus inmundos entran en la etapa de gestación de la vida de las personas. Una cantidad de cosas que ocurre alrededor de la mamá. Por eso benditas aquellas mujeres que conocen al Señor y viven en el temor del Señor, porque esa generación que tiene en su vientre es poderosa. Mis amados, la causa más común es el rechazo. Por ejemplo, la mamá rechaza y tiene resentimiento con el bebé que lleva en su vientre. Ya sea porque lo concibió siendo una adolescente soltera, se siente avergonzada y tiene una mala relación con el padre del niño y una pésima relación con los papás. Algunas son expulsadas de la casa, ¿cierto? No estoy diciendo que eso se deba hacer. Estoy diciendo que a algunas le sucedió. ¿Ve? Entonces, mis amados, o el padre, o una mala situación económica, o para ahí como colocarle un moñito al regalo, van y consultan a los brujos, a los hechiceros, el futuro del niño. Pues todo esto abre puertas para que demonios vengan a oprimir a ese bebé. Algunas trataron de abortar y no pudieron. Generalmente los niños que son tratados de abortar en el vientre de la mamá, generalmente cuando ya crecen en la edad madura, la adolescencia, y ya son adultos, tienen un espíritu de suicidio, pensamientos de suicidio para matarse. Y la puerta que se abrió fue que cuando estaban en el vientre de la madre, los trataron de abortar. Ahora, mis amados, sea cual sea la situación, esa actitud resiente y daña a esa pequeña vida que está esperando en el vientre, porque no es un solo feto, es una persona. Y ese bebé nace ya con un espíritu de rechazo, de temor o de miedo, cuando pasaron una cantidad de cosas en el vientre de la mamá. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:6, dice: tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. ¿Qué quiere Dios que hagan las mujeres? Que hagan el bien y vivan sin ningún temor. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy propensas a sentir temor o pánico. Y esos temores, esos miedos, ese pánico van a afectar la criatura que tienen en su vientre. Ahora, mis amados, lo que pasa en el embarazo y en el parto influencia a sus hijos para la vida. Número 4, cuando la persona ha sido controlada por alguien más. Demonios de manipulación, de control sobre los hijos. A veces los hijos se convierten en el trofeo entre el papá y la mamá. Y entonces ya sea la mamá o ya sea el papá, controla al hijo o a la hija. Y le dice: no salga, no vaya, tiene que hacer esto, tiene que comer esto. Lo vive controlando. ¿Y qué pasa? Eso abre una puerta para que un espíritu inmundo, un demonio, venga a oprimir a esa persona que está creciendo. Una persona dominada o manipulada por otra puede llegar a ser un doctor, un gerente, pero por dentro tiene una cantidad de falencias, de inseguridades. ¿Por qué? Porque sencillamente su mamá o su papá lo vivió controlando en una cantidad de cosas, controlando en todo lo que hacía. Y eso desafortunadamente abre puertas para que el niño o la niña tenga problemas en la vida. No es que nosotros no guiemos a nuestros hijos. Hay que tener bien claro, tenemos que guiarlos, que tenemos que encaminarlos ¿a qué? A que cumplan el propósito de Dios para sus vidas, que cumplan el sueño de Dios que está escrito en un libro allí en el cielo para ellos. Esa es nuestra guianza. Allí es que tenemos que encaminarlos, aquí es que tenemos que llevarlos. No a imponerle nuestros deseos y lo que nosotros queremos,
de una manera manipuladora, manipulando a nuestros hijos. Ten mucho cuidado cuando manipulas a tus hijos para sacar ventaja en la relación de pareja, o manipulas a tus hijos de una a otra manera. Eso a la postre, el perjudicado va a ser el niño, porque va a ser inseguro, no va a ser fuerte, o va a tener el espíritu de rechazo. Número 5, presiones en los primeros años de vida. Generalmente las defensas espirituales y emocionales de un niño no son lo suficientemente fuertes. Recuerda que un niño lo cree todo. Y cuando nosotros le hablamos de Dios, de la palabra de Dios, él lo cree. Pero si da en manos de un zángano, de un hijo del diablo, pues ese niño que está creciendo, pues su personalidad va a ser destruida. Un niño no tiene la capacidad para mantener alejada la presión demoníaca. Por eso en esos primeros años de vida tenemos que guardar el corazón de nuestros hijos. Hay una película que por ahí la recomiendan, yo no la he visto, pero habla de un papá cómo guardó a su hijo de saber que estaba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien recuerda el título de esa película? La vida es bella. Benditos aquellos papás que hacen que la vida sea bella para sus hijos y no los meten en los problemas de los grandes, no los influencian, no los dejan hacer lo que se les venga en gana, sino que los guían y los encaminan en el propósito de Dios. La vida es bella. El papá, estando en un campo de concentración, le dijo a su niño que estaban jugando. Benditos aquellos padres que entienden que si tú tienes problemas en tu vida, ¿por qué tienes que contaminar a tu hijo? ¿Por qué tienes que dañarlo? ¿Por qué tienes que hacer cantidad de cosas para dañar la personalidad, el carácter de tu hijo? Mis amados, miren lo que dice Santiago 3:16. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. Es decir, donde hay peleas, donde hay traición, donde hay gritos en el hogar, pues hay todo tipo de maldad, y eso contamina a los hijos. Cuando hay pleitos y contiendas entre los padres, se crea un ambiente en que los hijos son expuestos a los demonios. Demonios de ira, demonios de rebelión. Por eso hay algunos niños que solamente piensan crecer e irse para algún otro lugar, porque su casa no es ese lugar donde debiera ser que la vida es bella. De padres amorosos que entienden cómo deben guardar su corazón de sus hijos. Número 6, cuando la persona ha tenido tiempos de debilidad o de fracaso. Por ejemplo, cuando la persona fue muy enfermiza, con problemas de asma, con problemas ahí en los bronquios, en los pulmones. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? No lo dejan hacer nada. No juegue, no vaya, no haga, no barra, no, quieto, no salga. Y eso abre una puerta para que vengan demonios de temor e inseguridad y opriman a ese niño. ¿Por qué? Porque sencillamente fue expuesto a esa situación. Ahora, cuando sufrió la burla en la niñez y adolescencia por un problema físico, por una situación que vivió, por una debilidad física o emocional. Ahora, una de las cosas que producen traumas y que son momentáneas e inesperadas, por ejemplo, ver un accidente. Eso trae problemas a la persona, ver un accidente. Eso crea espíritus de temor. Hay personas que son aficionadas a ver accidentes. Y eso abre puertas, porque en ese momento, en el accidente, espiritualmente hay una cantidad de demonios ahí sobre esa situación. Porque detrás de un accidente
hay un ser espiritual sin cuerpo que lo provocó. Mis amados, por ver un asesinato, por verlo, eso también son momentos traumáticos y la persona que es expuesta a eso trae problemas por ver peleas, por ver golpes. Ahora, mis amados, también hay eventos que son más largos pero producen trauma. Por ejemplo, perder un año escolar. Aunque algunos han perdido años escolares y no es para celebrarle, pero sí es para entender y corregir en amor. Porque si no lo hacemos correctamente, eso puede provocar un trauma para el niño. Y va a pensar que en la vida va a ser siempre un perdedor. Porque después del regaño de perder el año, dice usted no sirve para nada. Y esas palabras tienen poder. O una boda que se canceló. O una traición que se vivió. O ser despedido del negocio, del trabajo. Eso trae problemas. O fracasos, o pérdidas en el negocio. Eso trae retiros emocionales. Y si nosotros no sanamos nuestro corazón, se abre la puerta para que vengan demonios y nos opriman. O personas que nos dijeron sí en algo y luego nos dijeron que no, cuando tú estabas convencido de que sí. Alguien me contaba algún día que se fue para los Estados Unidos, ahorita que está esto muy de moda, hace años atrás, y llamó a una persona y le dijo, yo quiero que me ayude. Dijo, claro, con mucho gusto, yo voy y yo lo espero. Pero el día que llegó apagó el celular y nunca lo volvió a prender. No le fue. Y dice que esa persona sola, sin conocer a nadie, allí en Estados Unidos, empezó a caminar y a divagar sin saber para dónde iba. A tal punto que ya habían pasado como 12 años y decía, mire las cicatrices que tengo en la mano de lo que me hizo la maleta. Tenía una marca ahí que nunca se le olvidaba, la traición, el desengaño, la infidelidad de una persona que no le cumplió. Y eso provoca retiros emocionales. Y si nosotros no sanamos el corazón, mis amados, vienen espíritus inmundos y oprimen nuestra vida. Eso abre la puerta para espíritus de temor, de tristeza, de amargura, de congoja, de melancolía, de pasividad, porque la persona que ha tenido fracaso en la vida dice, yo no vuelvo a hacer ya nada. Ya se estaciona. Ahora, un problema físico, una enfermedad, un golpe. ¿Recuerdan el caso que leíamos en Marcos? ¿Qué infieres tú que era la enfermedad que tenía este muchacho? ¿Cómo lo llamamos ahorita? ¿Alguien lo dijo por ahí? Epilepsia. Tenía como epilepsia. Y generalmente una de las cosas que abre la puerta para este demonio de epilepsia es cuando los niños sufren golpes cuando son niños. Por golpes ahí en su cabeza cuando es niño, golpes fuertes, se puede abrir la puerta para que venga un demonio de temor y de epilepsia y oprima los niños. Número 7, mantener hábitos pecaminosos. Escúchelo bien. Cuando una persona peca y se arrepiente, Dios lo perdona. Llámese como se llame el pecado, llámese como se llame la falta, Dios lo perdona. Pero es si esa persona le queda gustando y en lugar de arrepentirse queda enganchada en el pecado, en un hábito pecaminoso, puede estar segura que más temprano que tarde se convertirá en un problema demoníaco. Ya son demonios que lo oprimen a esta persona. Pero esta persona no podrá ser liberada hasta que no confiese
el pecado que le abrió la puerta al demonio. Tiene que confesar. Tiene que pedir perdón a Dios. Ahora, mis amados, la respuesta que tanto estamos esperando. ¿Cómo ser liberado? Algunos dicen, sí, yo lo hice. Yo he estado en retiros de liberación. Yo estaba por allá. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué te ha pasado? Porque dice la palabra que cuando la persona es liberada y el demonio se echa afuera, dice que va por lugares secos y vuelve nuevamente al lugar, a la casa, a la persona de donde salió. Y dice que encuentra su casa, dice, barrida, adornada y desocupada. ¿Cuál es el problema? El problema no es que la barra. El problema no es que la adorne, como tampoco el problema es que tú adornes tu casa en diciembre. Ese no es problema. El problema es que esté desocupado. Y el problema es que tu casa que tanto adornas en diciembre esté desocupada sin la presencia de Dios. Ahí sí hay problema. Para que vengan demonios y opriman tu vida y opriman tu casa. Mis amados, ¿cómo ser liberado? Es lo que todos necesitamos saber. Veamos algunos pasos básicos para ser liberado. Número 1, sea humilde. Diga conmigo, humildad. Uno de los problemas que nosotros tenemos con la humildad es que no sabemos qué es humildad. A nosotros nos han enseñado que humildad es carencia de recursos. Dice, ay, mire ese señor tan humilde, no tiene zapatos. Esa familia tan humilde no tiene ni dónde vivir. No, eso no tiene que ver nada con la humildad. Hay personas que no tienen zapatos, hay personas que no tienen comida, hay personas que viven en la calle y son más altivos, arrogantes, soberbios, no tienen nada de humildad. Es decir, la humildad no tiene que ver nada con carencia de recursos. Mis amados, la humildad es la virtud de reconocer mis propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. En otras palabras, la humildad es aquella que me hace reconocer lo que tengo para dar y lo comparto, pero también lo que me hace reconocer lo que me falta, lo que necesito pedir y lo pide. Por eso una persona que no es humilde no dice hágame el favor, no dice por favor. ¿Por qué? Porque es arrogante y soberbio. En cambio un humilde lo que necesita lo pide. Y Dios honra a los humildes. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender humildad, es decir, reconocer lo que tengo, lo que soy y compartirlo, pero también lo que me falta y pedirlo para ser bendecido. Por eso tenemos que ser humildes, reconocer que necesitamos liberación, que dejamos de entrar nuevamente a los demonios, que volvimos nuevamente a las andanzas antiguas, que volvimos nuevamente a las cosas antiguas, que nos volvimos conchudos. Antes veníamos a la iglesia y por lo menos sentíamos remordimiento. Ahora ni remordimiento siente la persona. Siguen en sus mismos pecados y liviandad. Y ahí es donde está el problema. Número 2, ser honesto. No le busque un nombre sofisticado al problema. Llame a las cosas por su nombre. Si es lujuria, diga tengo problemas de lujuria. Si es de odio, diga de odio, de incredulidad. Porque no podrá enfrentarse a la verdad a menos que sea humilde. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y Dios necesita escuchar la verdad de tu boca. Que tú reconozcas y seas honesto en qué situación estás siendo oprimido por el diablo. Porque si no, no podrás ser libre. Ahora, mis amados, no le pida a Dios que lo haga humilde. ¿Por qué? Porque Dios te va a avergonzar.
Ser humilde es una decisión. Porque si tú estás buscando liberación, tendrás que escoger entre dos cosas: tu dignidad o tu liberación. Uy, qué oso liberación. Qué oso que digan que estaba oprimido por demonios. Qué oso. Pues tienes que escoger entre ser humilde, entre tu dignidad o tu liberación. Porque no puedes ser arrogante y altivo y querer ser liberado. Necesitas entender que necesita que Dios obre en tu vida. Pero si tu dignidad es más importante que tu liberación, entonces tu problema es el orgullo. Puede gritar o puede ahogarse. Alguna vez una persona, donde había un tiempo de ministración de liberación, vino y le dijo al pastor: pastor, ¿y si yo soy libre, de pronto grito? Dice: sí, de pronto grita. Dice: no, mejor no, porque a mí me enseñaron que las mujeres no gritan en público. Entonces mejor no quiero liberación. Y el hombre de Dios con revelación le dijo: ¿y si tú te estás ahogando, gritas o no gritas? De la misma manera, dice: Señor, aquí estoy, libérame. Que pase lo que pase, pero yo quiero de ti, yo quiero la liberación. Número 3, confiesa tu fe en Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Cuando hacemos la confesión en Jesucristo, Él viene a ayudarnos. Tenemos que confesar que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Número 4, confiesa los pecados que hayan cometido tus antepasados. Y ahora, escúchalo bien. No es que los juzguemos, no, es que miramos lo que ellos hicieron para poder pedir perdón. Algunos fueron idólatras, hechiceros, hicieron cosas perversas, hicieron cosas malvadas. Por eso tenemos que pedir perdón. Algunos no ven pecado en sus padres, dicen: no, mi papá fue un santo, mi mamá fue una santa. Sí, cuando Dios nos perdona, somos santos, no solamente eso yo, sino tú y yo. Pero simplemente es una máscara que se coloca la persona para no ver la realidad de sus padres. Para no ver la situación que vivieron, lo que cometieron, las puertas que abrieron. Por eso tenemos que pedir perdón por los pecados de nuestros padres y nuestros antepasados. Ahora, número 5, confiesa tus pecados y arrepiéntete de todo pecado. Sin arrepentimiento no hay liberación. Proverbios 28:13 dice así: el que disimula su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo deja obtendrá misericordia. Ahora, la pregunta es: ¿qué tenemos que hacer para obtener la misericordia de Dios? ¿Quieres misericordia de Dios? Pues tienes que hacer dos cosas: confesar tu pecado y dejar de pecar. Algunos piensan que si no confiesan sus pecados, Dios no se enterará. Ahora escúchalo bien. ¿Por qué Dios pide que confesemos nuestros pecados? Dios no pide que confesemos nuestros pecados para Él enterarse, porque Él ya está enterado, sino para tener misericordia de nosotros. Él pide que confesemos nuestros pecados para que Él pueda tener misericordia de nosotros. Ahora, comprenda esto: a Dios no le perturba nada. Tú puedes decirle a Dios lo peor de ti, lo peor que hayas hecho, y quiero decirte que Él ya lo sabe y Él todavía te ama. Ese es el amor incondicional de Dios. Pero si no decimos, si no confesamos, no podremos ser liberados. ¿Cómo lo hacemos? A Dios. A Dios.
y a las personas que lo saben. Por tu bien, nadie tiene que enterarse de lo que tú hiciste, excepto Dios y las personas a que tú has ofendido. ¿Por qué digo esto? Porque algunos creen que tienen que levantarse y decirlo a todo el mundo. Bien, a veces Dios hace cosas especiales ahí para sacudir. Para sacudir. Pero esa no es la regla de Dios. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera cuando la iban a apedrear? Dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete. Pero una cosa, no peque más. No siga embarrándola más. Mis amados, uno de los países que vive un avivamiento desde el principio del siglo pasado es Corea del Sur. Y veía un testimonio en Corea donde había un mover de Dios y donde Dios colocó a personas que se levantaran y confesaran su pecado. Y de pronto se levantó una mujer y confesó su adulterio. Dice que todos quedaron en silencio. ¿Qué va a pasar? Porque en Corea, en ese tiempo, la persona que cometiera adulterio la podían matar y eran bien vistos. No solamente se expuso al escarnio de la gente, sino también a que su vida corría peligro. Pero ¿sabe qué? De ahí en adelante, eso provocó que el Espíritu de Dios cayera y trajera convicción sobre la gente. Eso lo sacudió. Dijo, esta mujer es valiente. Mire lo que hizo esta mujer. Pero tranquilo, Dios no te va a poner a ti que haga lo mismo. Solamente por lo menos que le confiese a Él. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Número 6, rompa con el ocultismo. Hay puntos de contacto en tu casa que tienen o están contaminados de ocultismo, que Dios te va a poner a sacarlos y echarlos fuera. Lo que sea, aun sea una porcelana muy costosa, un tendido, una ropa muy costosa, pero si el Espíritu Santo te guía que ahí hay ocultismo, tienes que echarlo, sacarlo. Las artesanías, los anillos, los aretes, especialmente en las mujeres, los artesanos son muy propensos a hacer brujería y a hacer hechicería con estas cosas. Por eso hay cosas que el Espíritu de Dios nos va a guiar qué hacer con esas cosas. Personas que practican el yoga. Mi amado, tú puedes hacer ejercicio sin meterse en el cuento del yoga, porque eso es demoníaco. O que pertenecen a sociedades secretas como masones o rosacrucistas o logias. Estas reuniones, estos grupos están impregnados de demonios. Y la persona que está allí sencillamente está pues también oprimida por demonios. Número 7. Perdona a todos y cada una de las personas que te han ofendido. Perdona a todos y a cada una de las personas que te han ofendido. Mis amados, cuando nosotros nos ofendemos, generalmente no es la persona que iba por la calle y nos insultó. No, generalmente es la persona, el amigo, el hermano, el compañero, el hermano de la iglesia. Y Dios quiere que lo perdonemos. Jesús dijo, cuando estén orando, perdonad. Yo le pregunto, ¿cada cuánto tú oras? Diga conmigo aún, dígalo por fe, todos los días. Es decir, todos los días tenemos que perdonar. Si tienes algo contra otro, contra tu cónyuge, contra tu marido, contra tu mujer, perdona. Es nuestra responsabilidad perdonar. No podemos esperar hasta que nos digan que estén arrepentidos por lo que han hecho.
o vengan y nos presenten excusas. No, perdona. Eso le agrada a Dios. Ahora, no perdonamos por el bien de la otra persona. Perdonamos por nuestro propio bien. Escúchelo bien. Esto es para los inteligentes. Mi amado, perdonamos por nuestro propio bien. Ahora, para perdonar no hay que ser ni súper espiritual, ni súper sentimental. No. Simplemente ser inteligente. Solo darnos cuenta de lo que en verdad nos conviene hacer. Porque si yo perdono los 10 pesos que le debo o que esa persona me debe, Dios perdonará los millones que le debo a él. Esto es de inteligentes, esto es de sabiduría. Esto es de saber lo que nos conviene. Y número 8, expulsar los demonios. No logramos nada siendo pasivos. El demonio nunca te pide permiso para entrar. Tampoco tú le vas a pedir permiso para echarlo. Lo vas a echar fuera con fortaleza en el nombre de Jesús. Mis amados, lo más sencillo que podemos hacer es exhalar, botar aire, expulsar aire, ¿cierto? También toser, también gritar. Algunos son libres bostezando. Cuando tú estás orando y ahí en el fuego y empiezas a bostezar, estás siendo liberado. Porque los demonios son expulsados, son echados fuera. Entonces, ¿cómo salen los demonios? A través de exhalar, a través de toser, a través de gritar, a través de bostezar, aún a través de diarrea. Personas que son liberadas y duran 1 o 2 días con diarrea, ahí están siendo liberados. ¿De qué? De muchas cosas que oprimían a esta persona. Entonces, mis amados, en griego la palabra para espíritu es aliento, soplo. Y si nosotros no entendemos claramente cómo entraron, pero en el nombre de Jesús sí tenemos claramente cómo lo vamos a echar fuera. Y recuerda lo que dice Jesús: yo vi caer a Satanás como un rayo. Yo vi caer a Satanás como pepa de guama. Yo vi cómo era derribado, cómo era destruido. Y mi amado, y tú puedes ministrarte liberación tú mismo en un tiempo de oración. ¿Cuándo? Cuando sientes que algo te agobia, cuando sientes que algo te entristece, cuando sientes una depresión profunda, cuando sientes una melancolía, cuando sientes intranquilidad, cuando estás esperando el sábado para que llegue domingo y el domingo no ha llegado cuando ya quiere el lunes. Esos demonios de intranquilidad que oprimen a la persona. Entonces, cuando estás cada rato irritado, iracundo, cuando algo te irrita, cuando te sales fácilmente de las casillas, cuando algo te atormenta, cuando no puedes dormir, cuando tienes insomnio, cuando tienes pensamientos contrarios a la palabra de Dios, ¿qué haces? Ministras, declara la palabra y declara lo que dijo Jesús: os doy potestad de echar fuera serpientes y escorpiones y sobre toda cosa maligna, y nada os dañará. Tenemos la autoridad de Dios para echarlo fuera. Y siguiendo estos pasos, lo podemos hacer de humillarnos, ¿cierto? De, mis amados hermanos, ser honestos con nosotros mismos, entender que tengo con esa melancolía, esa tristeza hace como una semana. Eso no es normal. Son demonios que lo oprimen, lo quieren paralizar. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Por qué ataca a la gente? Primero, para que no conozcan a Dios. Y segundo, si ya conocen a Dios, para que no cumplan el propósito de Dios. Para paralizarlos, para pararlos, para desviarlos. Como le dice Pablo a los Gálatas, dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué les pasó? Ustedes venían caminando bien, venían trabajando bien, venían bien con la empresa, con el trabajo.
¿quién los narcotizó? ¿Quién los emborrachó? ¿Quién los sacó? Demonios. Los sacó del camino, los desvió del camino, los desvió del propósito de Dios. Entonces, mis amados, que Dios nos ayude a entender esto. Hoy es día de liberación, aleluya. Hoy es el día de tu liberación. Y ahora la liberación tiene que ser continua, continua, continua. Por eso tú tienes que ser honesto, entender. Porque hoy es libre. Pero de pronto en 8 días, por alguna u otra razón, volviste a abrir una puerta. Entonces tienes que tú ministrarte liberación. Porque tú tienes el poder. ¿Por qué? Porque si no somos liberados, somos oprimidos. El diablo nos coloca cadenas espirituales en las manos, en los pies. No podemos funcionar en la vida y empezamos a pelear con los que más queremos. Empezamos a destruirlos, empezamos a dañarnos. Y a veces cuando ya nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Ya cuando dañamos a nuestro cónyuge, cuando destruimos a nuestros hijos, ya es demasiado tarde. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que en el nombre de Jesucristo declarar y utilizar la autoridad que Dios nos ha dado para echar fuera los demonios. En el nombre poderoso del Señor Jesús.